Hola jóvenes, soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y en esta semana número 9 voy a desarrollar los ejercicios propuestos para el tema de frase nominal primera parte. Los 25 ejercicios propuestos de verdad que están bastante densos, por eso es que vamos a dividir las preguntas una por una para explicarlas. Como dice en este caso, nos presentan un texto que es una cita, y luego vienen las preguntas, ¿no?, que hay que analizar una por una. El texto dice: la humanidad es parte de un universo en constante proceso de expansión. La Tierra, nuestra patria, ofrece un ambiente vivencial para una peculiar y variada comunidad de seres vivos. Hermano, es, de hecho, un deber sagrado proteger la Tierra en su pluralidad y belleza. El texto pertenece a Moltmann Boff, ¿no?, de 2015. Bueno, en este texto los núcleos de las 4 frases nominales subrayadas son, lo bueno de la pregunta 1 es que solo nos piden analizar de todas las frases que hay en total, solo las subrayadas. Y lo bueno es que sí están subrayadas, ¿no? Entonces tenemos la primera frase que dice parte de un universo en constante proceso de expansión. La segunda frase es la Tierra, nuestra patria. Y la tercera es un deber sagrado. En la primera frase, el núcleo es parte, el núcleo sería parte, y de un universo en constante proceso de expansión es el modificador indirecto. ¿Ya? Es el modificador indirecto. Vamos a escribirlo por acá. En la segunda frase, que es la Tierra, nuestra patria, vemos que aparece el núcleo, que es tierra. El núcleo sería tierra. También aparece un MI, que es nuestra patria, porque es una aposición, MI. Y además aparece un MD, modificador directo, que sería el artículo. Y en la tercera frase, que está subrayada, es, en la tercera frase es una peculiar, en todo caso sería una peculiar y variada comunidad, no son 4 frases, me he confundido, una peculiar y variada comunidad de seres vivos. Aquí el núcleo no es peculiar y no es variada, sino la comunidad, o sea, lo más importante se está hablando de comunidad. Esa comunidad puede ser peculiar, variada, y puede ser una comunidad también de seres vivos, pero el núcleo es comunidad. Aparecen varios modificadores, ¿no? Modificador directo una, modificador directo peculiar, modificador directo variada, y aparece un modificador indirecto que es de seres vivos, que es una frase preposicional, modificador indirecto. Entonces vamos viendo que el núcleo es parte, tierra, y el último que hemos visto es comunidad. Y además falta una frase que es un deber sagrado. El núcleo es deber, el núcleo es el sustantivo, ¿no? Núcleo. Su modificador directo, un, y su modificador directo, porque es un adjetivo, es sagrado. Como podemos ver, los núcleos son parte, tierra, comunidad y además deber, ¿no? Parte, tierra, comunidad y deber. La respuesta en la 1, bastante sencilla por ahora, es la D. Ya. Ahora, en la pregunta número 2 también nos remiten al texto, así que nuevamente aparece aquí. Nos dicen, en el texto los nombres que aparecen en cursiva son clasificados según su significado. ¿Cómo? Bueno, en cursiva aparece humanidad, ¿no? Humanidad es el conjunto de personas, es un sustantivo colectivo. En cursivas aparece además el sustantivo ambiente, ¿no?, que es aire, que lo podemos percibir y es concreto. Y belleza, que también está en cursivas y que es abstracto, que alude a un adjetivo, pero ya nominalizado porque termina en esa. Entonces aquí la clave correcta es la E, porque humanidad es conjunto de personas, ambiente que significa un aire, ¿no?, significa aire, o también una atmósfera, y belleza, que pues es un sustantivo abstracto que proviene de bello.
Bien, en la pregunta número 3 tenemos que ver con respecto a la estructura de todas, ¿no?, las frases nominales, vamos a ver cuál se cumple, ¿no? Y bueno, creo que en la siguiente pregunta no nos dicen cuántas hay, así que de todas maneras vamos a ver, ¿no? Dice, la primera frase nominal que aparece aquí es la humanidad. Voy a enumerarlas. La humanidad. No está subrayada, pero es una frase nominal que funciona como sujeto, la humanidad. Es parte de un universo en constante proceso de expansión. Esa es la segunda frase, que sería el atributo. Recordemos que reconocemos la cantidad de frases por la función. La siguiente frase sería parte, que sería el núcleo, como hemos visto en la pregunta 1, de un universo, lo que sería el modificador indirecto, en constante, y todo lo que sigue siendo el modificador indirecto, lo voy a dejar acá con puntos suspensivos porque ya sabemos que continúa esta expansión. Tercera frase nominal, la tierra, nuestra patria, todo eso. Recordemos que ahí solo hay una frase, porque es el sujeto, ¿no? ¿Quién ofrece un ambiente? La tierra, nuestra patria. Nuestra patria es la posición, pero todo eso se cuenta como si fuese solo una frase. Toda la frase es la tierra, nuestra patria. Toda esa es la frase. Es el sujeto, la que ofrece un ambiente vivencial, ¿no? Cuarta frase, el objeto directo. ¿Qué es lo que ofrece? La cuarta frase es, ¿qué es lo que ofrece? Respuesta, un ambiente vivencial. Un ambiente vivencial. La siguiente frase es ¿para qué? ¿O no? ¿O para quién? ¿No? Para una peculiar y variada comunidad de seres vivos. ¿Para quién ofrece eso? Quinta frase nominal sería una peculiar y variada comunidad. El núcleo sería comunidad, ¿no? Para una comunidad de seres vivos, La siguiente es hermano, es de hecho un deber, ese hermano es el vocativo, también es una frase nominal, hermano, que es el vocativo. Luego viene la siguiente frase, que el de hecho es un marcador del discurso, es como algo obvio. Un deber sagrado, ¿no? Es un deber sagrado, sería el atributo, un deber sagrado. Un deber sagrado. Y la siguiente, proteger, sería el verbo. La tierra, ¿no? La tierra sería la frase 8. La tierra, proteger algo, sería el objeto directo, en su pluralidad y belleza, ¿no? La siguiente sería su pluralidad, que está dentro de la frase preposicional, pero solo voy a escribir pluralidad y belleza. Y bueno, con esto yo ya puedo responder la pregunta, porque si no, no voy a tener claro. Dice, en la estructura de la frase nominal en general, como frase nominal, tal como aparecen, por ejemplo, en las frases nominales del texto en referencia, el núcleo, vamos a hablar del núcleo, lo voy a cambiar de color para subrayar solamente el núcleo. ¿Ya? El núcleo dice, ¿no? Jamás aparece sin modificador. Como podemos ver, en el caso C, en la frase 6, el núcleo hermano, que es el núcleo, sí aparece solo, sin MD, o sea, no dice un hermano, solo dice hermano. Es un deber proteger la tierra. No aparece con un adjetivo, no aparece con un MI, sí puede aparecer solo, así que no puede ser la A, ¿no? En la B, aparece únicamente, o sea, solo tiene MD, pues no es cierto, ¿no? Porque también aparece el MI. Por ejemplo, en parte de un universo en constante proceso de expansión y bla, 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 ese es MI. Entonces no es cierto que solo aparezca con un MD. Es más, en la 2, que dice parte de un universo, no aparece el MD, no aparece una parte, la parte, no dicen. Entonces no puede ser tampoco la B. En la C, aparece solamente con MI. Por ejemplo, en la 1, que la primera frase que dice la humanidad, no aparece el MI. Entonces no puede ser cierto que solo aparezca con MI, aparece el MD también. No es. En la D,
no aparece con MI preposición. Vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no aparece la preposición subordinada. Aquí aparece un MI, ¿no? Que sería MI, pero es un MI porque es una aposición. Voy a ponerle MI aposición. El MI que aparece en la frase 2 de un universo constante proceso de, es un MI frase preposicional porque aparece la preposición que es de o que es en. ¿No? En la 3 es MI aposición porque nuestra patria es la aposición o la explicación de la Tierra. ¿No? En la 4, un ambiente vivencial, los dos son MD, ¿no? MD y MD. ¿No? En la Tierra la es MD, o sea, puede aparecer tanto el MD como el MI. En la 5, una peculiar y variada comunidad de seres vivos, aquí de seres vivos es el MI, y es MI de frase preposicional porque aparece la preposición de. Ahora, una, MD peculiar y variada son adjetivos, por lo tanto son MD, y el núcleo es comunidad, como vimos en la pregunta 1, donde nos pedían hallar los núcleos, ¿no? Un deber sagrado, sagrado es el adjetivo MD, un MD, la tierra, la MD, su MD. Entonces, no encontramos, no aparece un MI proposición, eso no aparece, no hay. Es la respuesta entonces, ¿no? Y en la E puede aparecer con MD o con MI, con uno de los dos, sí, eso se ve. En la 1 aparece con MD y en la 2 aparece solo con MI, por eso dice O. Y también I, porque puede aparecer con los dos, como es el caso de la 3, ¿no? Que dice la tierra, nuestra patria, donde aparece tanto el MD como el MI, por eso también es esta. Pues, como ustedes pueden darse cuenta, en la pregunta 3 hay dos respuestas, ¿no? Entonces, se ha acordado que borremos proposición y nos quedemos solamente con no aparece MI, y esto va a ser falso, porque sí vamos a ver MI, y por lo tanto en el solucionario que ustedes van a ver, va a aparecer la respuesta correcta E. Bien, en la siguiente parte vamos a desarrollar las preguntas 4, 5, 6 y 7 a partir de este texto. Y la pregunta 1 es muy interesante, que va a relacionarse, a ver, déjenme ver, con la pregunta, bueno, no se relaciona mucho, pero cuando nos piden cantidades de frases nominales, como este caso 4, nos dice asciende a cuántas hay, tenemos que ver funciones. Así que voy a escribir nuevamente las frases como escribí en la pregunta número 3, ¿no? La anterior. Dice, el miedo ya no garantiza la paz. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a buscar el sujeto. Generalmente el sujeto es la frase nominal, ¿no? ¿Quién no garantiza la paz? El miedo. Primera frase nominal, el miedo. Estoy enumerando aquí debajo las frases nominales para luego poder analizar. Número 2. Dice, ya, no. Estos son adverbios. Ya, adverbio de tiempo, no de negación, ¿no? Sí, el adverbio lo dejamos ahí, ¿ya? Luego dice, garantiza algo. El objeto directo es, ¿qué es lo que no garantiza? El objeto directo sería la paz. Entonces, yo voy a ir escribiendo aquí frase nominal. El miedo es la FN sujeto, ¿ya? La paz es la FNOD. ¿Ya? Voy a escribir aquí la paz. Continúo. 3. Porque los terroristas suicidas no se dejan amedrentar. Y nada más, hasta ahí lo dejo. Porque es una conjunción causal, indica causa, ¿no? Viene la causa, viene otra idea, y esa otra idea la vamos a analizar. Los terroristas suicidas, sujeto, no se dejan amedrentar. Los terroristas suicidas sería la siguiente frase nominal. Los terroristas suicidas, ¿no? Suicidas. Y esta también sería pues una FN sujeto, estamos viendo, ¿no? Ahora, luego viene algo interesante en la primera línea, porque yo lo he contado así por líneas, ¿no? Ahora lo estoy separando. Es que viene otra frase nominal que está pegada a un verbo, como es este se, ¿no? Se dejan, se van, se quieren, se marchó, se arrodilló. Este es un pronombre,
o como lo han llamado en esta separata, es un lexema pronominal, pero bueno, es un pronombre, que siempre va antes del verbo y se llama proclítico. Recuerden que los pronombres también son núcleos de frases nominales. Por eso le voy a colocar aquí el se. Ahora, ¿qué función cumple este se? Algunos dicen que es un objeto indirecto, otros dicen que es un sujeto dativo. Y hay muchas funciones para el se. Entonces yo prefiero dejarlo solo como se y no voy a decir qué función es porque cumple muchas funciones, ¿ya? No se dejan amedrentar. Como podemos ver, dejar amedrentar, pues acá tenemos verbos y ya no hay frase, ¿no? En la siguiente línea dice, únicamente, que es un adverbio, la justicia puede garantizar. La siguiente frase, la quinta, lo voy a escribir por acá, ¿ya? Porque voy a hacer mi línea y voy a escribir por acá. Porque son muchas las frases nominales, ¿no? Sería la justicia, siguiente frase, que es sujeto, la justicia, sujeto, puede garantizar algo. Ese algo es el objeto directo, ¿no? ¿Qué es lo que puede garantizar? Una paz duradera. La siguiente frase es una paz duradera. Duradera. ¿Ya? Que es el objeto directo y el sujeto sería la justicia. No existe para la paz común otro camino que no sea el comercio y demás, ¿no? Ya, es muy largo. No existe para algo o para ella, vamos a cambiarlo por un pronombre porque esta oración es un poco complicada. No existe para ella, ese ella va a ser la paz común, acá encontramos otra frase. La paz común, dice otro camino, acá tenemos otra frase. No existe para ella otro camino, ahí está. No existe eso para ella, ¿no? Y la otra frase sería otro camino. Ahora dice, no existe otro que no sea, ahí sigue otro verbo, ¿no? Que no sea tal y tal y tal, ¿no? Eso que no sea, ¿no? Es el atributo, ¿no? El comercio justo y la igualdad, y la justa igualdad. El comercio justo y la justa igualdad. Y la justa igualdad. Bueno, hasta allí entonces nosotros ya tenemos 9 frases nominales. Como solía decir, se, ¿no? Acá tenemos nuevamente este se que les había dicho, como tenemos marcharse, irse, venderse, aparece nuevamente. Entonces en la 10, como solía decirse, aparece el se que está enclítico porque está dentro del verbo. La paz no es ausencia de violencia. Acá viene nuevamente otra vez tenemos la paz. Sujeto, la paz. No es, no se cuenta. Ausencia de violencia, atributo, ¿no? La 12 sería ausencia, que es un sustantivo abstracto, de violencia. Violencia. Bien. Si no, que es una conjunción, presencia de justicia, y ahí viene otra frase nominal porque presencia es un sustantivo abstracto también. Me voy nuevamente por acá, chicos, para terminar porque son muchas. 13, sería presencia de justicia. De justicia. Ya, no entró muy bien, pero ya. No existe paz. Nuevamente otra frase nominal. No existe algo, no existe eso, paz. Allí donde dominan, allí es un adverbio de lugar, donde adverbio, dominan el verbo, la injusticia y la violencia. La siguiente frase sería la injusticia y la violencia. 16. Ni allí donde la tranquilidad y el orden, ahí viene otra, la tranquilidad y el orden, ¿ya? Se imponen, nuevamente aparece el se, que está antes del verbo imponerse, es un proclítico, sería la 17, se, y luego dice por la fuerza, ¿no?
que la fuerza también es una frase nominal que está acompañada de por. ¿Ya? Entonces sería la 18, ese por, ¿no? Y dentro de él está la frase nominal, la fuerza. La fuerza. Entonces, en la pregunta 4, que es una pregunta pues bastante larga, pero teníamos que ver en todo caso que siempre una frase nominal cumple una determinada función. A veces no es sencillo ver la función, pero en todo caso reemplazarla por un pronombre, ¿no? Nos ayuda mucho. Vemos que hay 18 frases nominales. Pregunta 5. Ahora, según su estructura sintáctica, las frases que aparecen, son frases subrayadas, ¿no? Las frases subrayadas son clasificadas como, claro, porque pedirnos todas las frases sería mucho, pero se ha subrayado la que dice una paz verdadera, duradera, perdón, que sería la frase, voy a cambiarla de color, que sería la 6, nos están pidiendo. El comercio justo y la justa igualdad, que sería mi 9ª frase nominal. Y ausencia de violencia, que es la 12ª, ¿no? Nos piden esas 3. Sí, nos están pidiendo las 3. Entonces vamos a ver. Una paz duradera, vamos a reconocer la estructura. Chicos, sería el núcleo, es paz, núcleo. En el comercio justo y la justa igualdad hay 2 núcleos. Comercio, que es el núcleo, y igualdad, núcleo. Recuerden, cuando presento un núcleo es simple. Entonces en la 6 tenemos simple. Cuando presenta 2 núcleos es compuesta. En la 9 tenemos compuesta. Ahora, sobre si es compleja o incompleja, veamos. En el caso de, voy a cambiarlo de color, celeste. Ya, una es un determinante, va a ser el modificador directo. Y duradera también es modificador directo porque es un adjetivo, modificador directo. Como no hay modificador indirecto, no hay preposición, no hay proposición subordinada, no hay aposición, se llama incompleja. Simple, incompleja. Y en la 7 vemos que aparece también un modificador directo, el, justo, que también es un adjetivo y por lo tanto es modificador directo, la, que es un determinante modificador directo, y justa también es un adjetivo modificador directo. También es incompleja, ¿no? O sea, una es simple, incompleja, y la otra es compuesta, incompleja. Con respecto a la 12, ausencia de violencia, tenemos un solo núcleo, que es ausencia, el núcleo, es un sustantivo abstracto, pero aparece un MI. ¿Por qué de violencia es un MI? Porque aparece la preposición de, y por eso tenemos un caso de MI. Entonces, como presenta un núcleo, también es simple, pero como presenta MI, es compleja. Ese MI es de frase preposicional porque hay una preposición. Entonces, tenemos la respuesta simple, compuesta simple, y la primera es incompleja, y la segunda es compleja. Entonces, la respuesta correcta sería la B, ¿no? Donde tenemos simple, incompleja, compuesta, incompleja y simple, compleja. Si no me equivoco, si no veo mal, todas las alternativas están bien, ¿no? O sea, no hay una que se repita o que nos dé una doble respuesta. Bien, ahora, continuando con la pregunta 6, que es el mismo texto, tenemos que reconocer los pronombres personales, átonos, ¿no? Con los átonos, porque pueden aparecer también los tónicos como ella, ¿no? U otros. Bueno, pero en este texto encontramos los átonos, ¿no? Como ya he mencionado, encontramos los pronombres enclíticos y el pronombre enclítico y los proclíticos. En la primera línea tenemos se, es una frase nominal que está antes del verbo, es un proclítico. Y luego aparecía también en decirse, estaba dentro del verbo, o sea, es un.
Y había otro caso donde estaba también el se como antes del verbo que se impone. Entonces, en este caso tenemos dos proclíticos y un enclítico. La clave correcta es la D. En la 7, en referencia a la frase nominal, ¿no?, el texto, el núcleo concuerda con sus modificadores en. Recordemos que siempre el núcleo va a concordar en género y número porque estamos hablando de nombres, ¿no? Siempre va a concordar en género y número. Por ejemplo, en el miedo concuerdan en número singular y género masculino, ¿no? Entonces, por eso marcamos esta alternativa. Bien, continuando con las preguntas 8 y 9, también tenemos que leer el texto que aparece en el encabezado, ¿no? Dice, está el texto y la pregunta es, en el texto, según el contexto, el número de nombres propios asciende a. Y la 9, encontrar los lexemas pronominales. Los lexemas pronominales son los pronombres, solo que lo han dicho de otra forma. Vamos a ver. En las ancestrales tradiciones transculturales, tanto de Oriente como de Occidente, la tierra ha sido considerada madre, magna mater, Pachamama, etc. Nos quedamos hasta ahí. Vamos a ir reconociendo tanto nombres propios como pronombres, para ir respondiendo de una vez. Bueno, en las ancestrales tradiciones transculturales, hasta allí, las, por ejemplo, no es un pronombre, es un artículo que acompaña a tradiciones, ¿ya? Tanto de Oriente, Oriente es considerado un nombre propio, igual que Occidente. Están con mayúsculas, denotan espacios geográficos con culturas específicas, con maneras de repente de vestirse específicas y de pensar sobre todo, ¿no? Por eso se escribe con mayúscula, son nombres propios. La tierra, ¿no?, la tierra, también un nombre propio tierra, pero la es un artículo que acompaña a tierra, no es un pronombre. Ha sido considerada madre, madre también un nombre. Está con mayúsculas porque así la llaman, madre. Magna mater, también un nombre, aunque aparezcan dos, también es considerado todo un nombre. Y Pachamama, como lo llamamos aquí en nuestro territorio, también, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos dos en la primera línea y cuatro nombres propios en la segunda, ¿no? Vamos, 6. Especialmente los pueblos originarios sentían y sienten la tierra, acá aparece nuevamente la tierra repetida 2 veces, ¿no?, como parte del universo. Hasta allí no ha aparecido ningún pronombre. Y ahora viene el pronombre. Le rendían culto. ¿Por qué le es un pronombre? Porque hace referencia a un hombre. Ese le rendían culto se refiere a la tierra, ¿no? Le viene a ser el pronombre y es lo que nos están preguntando en la 9, ¿no? Le rendían culto con reverencia y respeto. Tenían y tienen muy clara conciencia de que de ella, también otro pronombre, de ella, recibían todo lo que necesitaban para vivir. Por eso se sentían hijos. Recordemos que es un pronombre y es un pronombre proclítico porque está antes del verbo. Hijos e hijas suyos. Y a ella, nuevamente aparece el pronombre, como la madre, la no es un pronombre porque está con madre, ¿no es cierto? Es un artículo entonces, generosa y fecunda. Bueno, ahora sí, ya que hemos reconocido los nombres y los pronombres, podemos marcar la 8 y la 9. En el texto, los nombres propios ascienden a 7, los cuales son Oriente, Occidente, tierra, madre, magna mater, Pachamama y tierra que se repite. En total tenemos 7. En la 9, el número de lexemas pronominales o de pronombres son 4. Le, ella, se y ella. Bueno, en la pregunta 10 tenemos que nuevamente ver los lexemas pronominales o los pronombres y reconocer el tipo de pronombres que hay. Cuando dice, Norma me vio ayer, este pronombre personal, ¿no?, personal porque alude a yo, a mí, ¿no?, Norma me vio, es un pronombre
que está antes del verbo, por lo tanto se llama proclítico. Recordemos que los proclíticos y los enclíticos son pronombres átonos. Por lo tanto, Norma me vio ayer, ese me va a ser un pronombre personal átono. A con 3, ¿ya? Vamos a escribirlo aquí. A con 3. En la B, este cuaderno es tuyo, también es pronombre porque este tuyo aparece ya sin cuaderno, ¿no? Yo también puedo decir el cuaderno mío, donde mío está al lado de cuaderno, pero en este caso tuyo está al lado del verbo, pero no al lado de un nombre, es un pronombre posesivo. Sería B con 5. En la C, varias no asistieron. Es un pronombre porque no tiene un sustantivo al lado, lo está reemplazando, todo ello significa, es la idea de cantidad y del sustantivo, y es un indefinido. Es un pronombre no personal, no alude a las personas, pero sí es un indefinido. Sería C2, C con 2, ¿no? Se relaciona. En la D, el café será para ti, pronombre personal, y este ti es tónico. Muchas veces por ello le ponemos tilde, nos confundimos, ¿no? No lleva tilde porque no hay que hacer diferencia con otro término, pero es tónico. Sería letra D con número 1. Y la última, aquello fue nuestro, es un demostrativo que está indicando, mostrando algo en un lugar específico, en un tiempo específico. Sería la E con número 4. Bien, para responder las preguntas 11 a 14 tenemos que leer este texto. Y primero vamos a responder la 11 con respecto a las palabras que están en cursivas. El texto lo voy a leer para la pregunta 12, me voy a pasar para no repetir. Y las que están en cursiva son la palabra España, que es el nombre de un lugar, y todo nombre de lugar se llama topónimo. ¿Ya? España es un topónimo. Luego viene la palabra conciencia, conciencia, que sí sería pues un sustantivo abstracto. Luego viene gentes, personas, que es concreto, y Jesucristo, que es un antropónimo o nombre de persona. Entonces, en este caso tenemos la respuesta E, como hemos dicho, España es un topónimo, nombre de lugar, conciencia es un sustantivo abstracto, nadie lo ve. Gentes sí, más bien son personas, concretos, si podemos ver, y Jesucristo un antropónimo. Bueno, la 11 estaba bastante fácil. Ya. No, ya. Ahora, para responder las preguntas 12 y 13, tenemos que saber funciones sintácticas y poder reconocer dónde termina y dónde empieza una frase. Entonces vamos a responder esto como hicimos en el segundo texto, ¿no? Donde teníamos que reconocer la cantidad de frases nominales. Y dice así: cuando los soldados europeos llegaron a estas tierras americanas, punto, hasta ahí nomás lo dejamos. El sujeto sería los soldados europeos, la primera frase. Ya, voy a escribir los soldados europeos. ¿Por qué es una frase nominal? Porque funciona como sujeto. Tiene una función, la reconozco por eso. 2. Llegaron a tal, ¿no? Ese es el locativo. Esa frase preposicional, a estas tierras americanas, contiene dentro de ella una frase nominal. ¿Cuál es la frase nominal? Estas tierras americanas. ¿Qué función cumple a estas tierras americanas? Circunstancial del lugar. Llegan a un lugar, ¿no? Y luego dice, trazaron una línea divisoria tajante. ¿Quiénes trazaron una línea? Los soldados europeos. ¿Qué trazaron los soldados europeos? Una línea divisoria tajante. Eso que ellos trazaron es el objeto directo. ¿Qué es lo que trazaron o qué fue lo que trazaron? Una línea divisoria tajante. Y esto es el objeto directo. ¿Ya? Luego dice, con las preocupaciones de la iglesia. Aquí viene otra frase nominal que está dentro de la F-prep, de la frase preposicional,
con las preocupaciones de la iglesia, ¿no? Sería las preocupaciones de la iglesia. Iglesia. Ya. Esto también sería un circunstancial, ¿no? Sí, un circunstancial. Y luego viene otra idea. Venían a imponer algo. ¿Qué es lo que venían a imponer? Obediencia. Ese es el objeto directo. Otra frase nominal es obediencia. Sería objeto directo. Dice, venían a imponer algo a alguien, ¿no? O sea, es el objeto indirecto. ¿Quién recibía? ¿No? ¿Quién imponía? Ya, venían a imponer obediencia al rey de España, visible y todopoderoso, ¿no? Sería la siguiente frase nominal, el rey de España, porque está con la preposición a, el rey de España. El rey de España, coma, visible y todopoderoso. Y esto funciona como el OI, por eso es otra FN diferente, ¿no? Punto. Siguiente idea. La lengua fue sujeto, la lengua, ¿no? Aquí vamos a ir escribiendo otra. 7, la lengua. Funciona como sujeto. Fue para ellos arma de tal, ¿no? Fue arma privilegiada de combate, ¿no? Entonces acá sería para los conquistadores, ¿no? Fue para ellos, objeto indirecto, ¿no? Para los conquistadores. Fue para los conquistadores. Dice, arma privilegiada de combate, ¿no? La siguiente frase es, para los conquistadores la lengua fue esto, ¿no? Fue esto. Ya, entonces, el atributo sería arma privilegiada. Arma privilegiada. Arma privilegiada de combate. Arma privilegiada de combate. Quiero ver aquí cómo consideraron el cuya. No han considerado ese I nada más. Ya. De combate. Que sería el atributo. Y para los conquistadores era el objeto indirecto, ¿no? La siguiente frase nominal es cuya primacía debía imponer, ¿no? Debía imponer esa primacía, ¿no? Que también va a ser una frase nominal, primacía. Que va a funcionar pues como este objeto indirecto, ¿no? De la cual habla aquí, ¿no? La lengua fue para ellos esto que debía imponer, ¿no? Cuya primacía debía imponer y que está más separada de arma, ¿no? Que tiene un nivel diferente. En todo caso, debió ir ahí alguna coma, algo que separe, ¿no? Para que pueda ser esa primacía. Luego dice, los misioneros, siguiente frase nominal, 11, los misioneros. Los misioneros sujetos llegaban convencidos de algo, su misión evangelizadora, 12, su misión evangelizadora, consistía en llegar a la conciencia de las gentes. La siguiente frase es la conciencia de las gentes. A la conciencia de las gentes ya no veo bien, para reemplazar a los evidentes dioses plurales. La siguiente frase sería 14, evidentes dioses plurales.
dioses plurales. Y dice, ¿no? Para reemplazar a alguien, ¿no? Sería el objeto directo, por el abstracto y oculto Dios uno y trino, reconfirmado en Jesucristo. 15 sería el abstracto y oculto Dios, ¿no? Uno y trino, el abstracto y oculto Dios, uno y trino, ¿no? Y luego viene reconfirmado, ¿no? En la siguiente frase, Jesucristo. Entonces, como podemos ver en todo este texto, que parece muy grande, tenemos 16 frases nominales en las cuales de repente podríamos decir, pero tengo la duda de cómo encontrarlo, ¿no? A veces se encuentra con funciones como yo estuve viendo, sujeto, objeto directo, vocativo, pero a veces es difícil y solamente podemos, en todo caso, saber la cantidad de frases reemplazándolas por nombres, por sustantivos, y de esa forma darnos cuenta cuál es la función que tiene. Y aquí encontramos 16, la respuesta es la D. En la pregunta 13 tenemos que reconocer la función, pero de las que están subrayadas, ¿no? Dice, los soldados europeos llegaron, sujeto, ¿no? Ellos llegaron a estas tierras americanas, sería complemento de lugar, ¿no? Y luego dice, la lengua fue para ellos esto, la lengua fue esto, sería el atributo. Entonces tendríamos sujeto, circunstancial del lugar y atributo. La 13, la respuesta es la C. Bueno, en la pregunta 14 tenemos que reconocer qué son los núcleos de las frases nominales como palabras, ¿no? Reconocemos que los núcleos de las frases nominal puede ser un nombre o puede ser un pronombre. Y tanto el nombre como el pronombre son palabras variables, ya que tienen accidentes gramaticales como son el género, femenino o masculino, como es el caso de soldados, como es el caso de arma, ¿no? Y además tienen número, que puede ser plural o puede ser el singular. Bien, en la pregunta 15 nuevamente nos piden correlacionar el tipo de pronombre con el ejemplo donde esté el contexto específico. En la A, Julia, ¿cuánto te estiman? Este pronombre cuánto es un pronombre exclamativo. Aparece con signos de exclamación, pero sobre todo hay un énfasis en indicar un sentimiento y una cantidad, ¿no? Sería A, 4. En la B, el niño que lloró es Hugo. El niño lloró y el niño es Hugo. El que se refiere al niño es idéntico. Es un pronombre relativo, ya que me permite relacionar dos ideas con un mismo antecedente. Entonces sería la B con la 3. En la C, Liz, ¿quiénes viajaron ayer? Este es un pronombre interrogativo, C5. En la D, todas asistieron a la cena. Todas es un pronombre indefinido, D1. Y en la E, Julia quiere todo para sí, es un pronombre personal tónico, sería E con 2. Bien, en la pregunta 16 y 17 se toma como referencia el texto que aparece en el encabezado, ¿no? Entonces, dice la pregunta 16, ¿no? Antes de leer el texto en todo caso. Las palabras que aparecen en cursiva constituyen, según su estructura interna, respectivamente pronombres variables o invariables. Las palabras que están en cursiva son, la palabra es esta, vamos a leerlo, ¿no? Antes de que el género humano cultivara y cuidara la tierra y asumiera la responsabilidad ante la creación, esa es la que vamos a ver, cuidó de él para que adquiriera las condiciones ideales de vida,
velando por Él hasta nuestros días. No es la tierra la que nos ha sido confiada a nosotros, sino que somos nosotros los que hemos sido confiados a ella. La tierra puede subsistir sin nosotros, y lo hizo durante millones de años, pero nosotros no podemos vivir sin la tierra. Bueno, entonces, la palabra esta es una palabra variable porque admite su plural o admite, en todo caso, el cambio de género, ¿no? Estas cuidaron, esta cuidó, ¿no? Es variable. Esta es variable. Luego tenemos la palabra él, ¿no? Velando por él hasta nuestros días. Pero no podemos decir velando por él, sino velando por ellos. Entonces es invariable, él. Dice, no es la tierra la que nos ha sido confiada, ¿no? No es la tierra la que me ha sido confiada, sino que cambia nos, es invariable. Nos no varía. En cambio, esta sí variaba, ¿no? Y luego dice, lo hizo durante millones, puede ser los hizo, ¿no? Los hizo, lo es variable. La respuesta es la A, debido a que las variables son estas, los. En cambio, las él y nos no varían, ¿no? Se tiene que cambiar la palabra para que tenga sentido. Con respecto a la pregunta número 17, nos piden hallar las funciones, pero de las palabras humano. Vamos a buscar la palabra humano. Dice, antes de que el género humano, ya aquí está humano, con respecto a género. Menos mal que están subrayadas, no las puedo ver. Dice, antes de que el género humano, género es el núcleo, humano viene a ser el MD. En el caso de humano podemos ver que está modificando a género, es un modificador directo. En el caso de las condiciones ideales de vida, ¿no? Me imagino que es esa, funciona como modificador directo también de condiciones. Y tenemos también en años, millones de años, funciona como MI, ¿no? Entonces tendríamos como modificador directo, como determinante y como MI, ¿no? Sería la respuesta C. En la pregunta 18 tenemos que ver, correlacionar con sus pronombres, ¿no? Los alumnos saludan a sus profesores, los alumnos lo saludan, ¿no? Sería A4, la A con la 4. En la B, Carmen Rosa entregó separatas a ellos. Carmen Rosa les entregó las separatas a ellos. Les. Sería B5. En la C, Roberto prestó 1000 soles a Cirilo. Le prestó, ¿no es cierto? Sería C2. En la D, Luis trajo revistas para su tío. Luis se las trajo, ¿no? Las revistas. Las. Sería D3. Mercedes increpó a tu hermana. Sería Mercedes la increpó, sería E1. En la 18, de la misma manera tenemos que ver que sea la correcta, ¿no? Iris Quispe tejió chalinas para Marcos Apaza. Entonces sería se las tejió, ¿no? Sería A3. Octavio Vilcapoma devolverá los libros a ti, te los devolverá, ¿no? Sería B5. Ruth Aro preparó una torta de fresa para mí, me la preparó, sería C1. Ellos compraron un automóvil para nosotros, nos lo compraron, D2. Y la E, el alcalde Vega obsequió una medalla a Inés, se la obsequió, sería E4. En la 20 dice, marque el enunciado en cuya frase nominal las categorías gramaticales de género y número están expresadas sintácticamente, ¿no? Y tenemos los gérmenes patógenos produjeron las infecciones. El plural de infección es infecciones, así que su género es morfológico. Se sabe porque hay un sufijo que sería es. En la B, el artículo me ayuda a saber el significado, que puede ser el cometa o la cometa. En la C, las bacterias, nuevamente el sufijo nos expresa el género, el número, y también el género, ¿no? En bacterias.
En los virus, en cambio, la palabra, el artículo los, ¿no? El añadirle una nueva palabra, un modificador directo, nos ayuda a ver si está en singular o plural. Por eso la respuesta es la D. En la pregunta 21 hay uso correcto del pronombre. ¿En cuál? ¿No? Tenemos que buscar en cuál. Y dice, Jacinto les cuida a todos, sería los cuida a todos. En la B, a ellas las ubicaron en hilo, es correcto. C, Norma lo pagó por la cena, sería le pagó. En la D, sí, los devolvimos sus libros, sería les devolvimos sus libros. Y en la E, a Nora hay que darla agua, sería darle agua. La respuesta que tiene el uso estándar del pronombre sería la B. Ubicar a alguien, ¿no? A ellas las ubicaron. 22. Está expresado en dialecto estándar. Dice, yo leí la editorial de la República. Sería, yo leí, ¿no es cierto?, el editorial de la República. En la B, ella siente profundas tristeza y dolor. Sería profunda tristeza y dolor. En la C, él trajo un reloj y un lapicero antiguos. Esa es la respuesta correcta. En la D, Mauro, ayer bebiste agua helada. Sería bebiste. Y en la E, las niñas que son nerviosas, que son nerviosos, no viajaron, sería que son nerviosas, ¿no? Para que haya concordancia. 22C. Y en la 23, el uso correcto del pronombre relativo, tenemos el hotel que te hospedaste, sería el hotel donde te hospedaste. En la B, me sorprendió la forma como lo dijo. En la C, este es el poemario cuyo autor, ¿no? Cuyo porque es que su. En la D, aquella niña que su madre es puneña sería cuya madre es puneña. Y en la E, el estante que contiene libros, esa es la respuesta correcta. 23E. Bien, la pregunta 24, tenemos que hallar la forma correcta y la 25 también. Claudio Ortega te envió 2 faxes el día miércoles. Sería la forma correcta, ¿no? Irma Luz me entregó las dos tesis de maestría, ¿no? Tesis. Algunos mamuts vivieron. Carmen hablará solamente con 3 sabelotodos, ¿no? Con 3 sabelotodos. Y luego dice aquellas niñas prodigio, que es la clave correcta. En la 25, Tomasa Apaza fue miembro de Miayu, ¿no? Miembro, no miembra. Aún no encontraron la cura para el SIDA. Esta niña comió solamente una manzana. La primera rehén será liberada, es correcto, y los homicidas serán confinados, ¿ya? Entonces aquí la respuesta es la D. Bueno, las últimas preguntas, jóvenes, ya para terminar, han sido más bien de uso, de lenguaje, de lengua estándar, pero las primeras sí estaban bastante complejas, por lo que era necesario descomponer el texto en una lista. Recomendación, fijarnos cada función. Y si no se puede, tratar de reemplazarlas por pronombres y así ver cuáles son las frases nominales, que es lo que básicamente he tratado esta semana, ¿no? Reconocimiento de frases y qué tipo de frases son. Y además las funciones sintácticas. Esos son los 3 puntos claves para esta semana. La siguiente semana también es frase nominal, pero va a ser un poco más sencilla. A repasar entonces esto y hasta una siguiente oportunidad. Que tengan una buena semana.